barroco es un estilo que surge entre el siglo XVII y el XVIII y en nuestro trabajo hemos presentado a lo largo de este estilo, a lo largo de las tres artes que existen, que son la escultura, la pintura y la arquitectura. Realmente el barroco se centró aquí en Ronda, tanto en arquitectura y en escultura, sobre todo en la imaginería podemos observarlo, de las iglesias, las fachadas sobre todo también. Y en cuanto a la pintura, pues realmente poco. Lo que más destaca, por así decirlo, es los relieves que se pueden conservar en algunos retablos de iglesia. Surge como medio de, digamos, evasión o como para ocultar o enmascarar el nivel de pobreza que existía en la ciudad de Ronda en el siglo XVII, siglo XVIII. Por lo tanto, se creó este estilo barroco, se adoptó el estilo barroco tanto en iglesias, en sus fachadas como en sus interiores, al igual que en la escultura, puesto que la gente necesitaba un medio de evasión de esa cruda realidad que asolaba Ronda en estos siglos. La iglesia de la Merced, situada en la plaza que lleva el mismo nombre, es una iglesia de estilo barroco. La fachada consta de 3 calles de mampostería divididas por pilastras de ladrillo. La portada es de piedra con arco de medio punto, de rosca, moldurada y jambas de casetones. La clave lleva motivos vegetales y en la enjuta decoración de punta y diamantes. El arco está enmarcado por pilastras cajeadas con capiteles acanalados rematados por pirámides. La iglesia de Santa Cecilia, antiguo convento de los Trinitarios Descalzos, conserva la iglesia barroca. Su fachada principal es de sillería, con atrio de piedra delantero elevado y cercado por una verja. El acceso es un arco de medio punto con aplicaciones vegetales, enmarcado por columnas toscanas, pareadas sobre plinto y cimacios que sostienen un frontón partido rematado por pirámides y bolas. El Palacio de Mondragón, conocido también como Palacio del Marqués de Villasierra, constituye un magnífico bien arquitectónico, sin duda el monumento civil más significativo de Ronda. En el siglo XVIII se construyó el cuerpo exterior de la fachada, con importante sillería y portada con doble orden de columnas marcadas sobre pedestal dórico el bajo y jónico apilastrado el alto, coronándose la organización con un frontón curvo que se rompe en el centro para alojar un tercer orden decorativo, con columnas corintias apareadas. Bueno, Antonia, ¿qué nos puedes comentar sobre la arquitectura barroca en Ronda? Pues, hombre, la arquitectura barroca creo que está bien representada en la ciudad, porque hay numerosos ejemplos, tanto de estructuras de los edificios como luego de elementos, digamos, por ejemplo, en interiores de los retablos. Y lo que pasa que, claro, aquí en Ronda tampoco hay, digamos, un periodo con una unidad, si acaso ya en el siglo finales del XIX, principios del XX, con el modernismo y tal, pero lo que veo yo más bien es que suele haber una mezcla de estilos, entonces ahí suele haber elementos barrocos en edificios que no lo son, o que su origen fueron otra cosa. Entonces, quizás para poner un ejemplo de esto que conozco bastante bien, está el Palacio de Mondragón, que tiene una estructura, el edificio es una estructura islámica, porque además tiene varios pasillos en recodo y tipo laberíntico, en fin, la propia estructura del palacio. Y sin embargo, luego tiene lo que podríamos llamar un patio renacentista, que es el primero al que se accede por la puerta principal. Sin embargo, esta puerta tiene elementos barrocos porque tiene los entablamentos y están partidos, entonces, aunque en alguna medida es clásico, tiene también ese tipo de elemento barroco que es muy frecuente. Bueno, podríamos poner varios ejemplos porque está la propia iglesia colegiata de Santa María de la Encarnación la Mayor, pero es lo que decía antes, si algo define esta iglesia es la mezcla de estilos,
porque tiene parte que era la mihrab de la mezquita musulmana, tiene parte mudéjar, parte incluso de estilo gótico, pero luego tiene, por ejemplo, unos retablos barrocos impresionantes, donde se reúnen todos los elementos que caracterizan. Hay un retablo precioso en el altar que se accede a través de la sacristía, de madera dorada y policromada, dedicada al titular de la iglesia, que tiene unas columnas salomónicas, elementos imprescindibles en cualquier composición barroca. De hecho, todos los retablos que hay en esta iglesia podríamos considerarlos muy, muy barrocos. Luego está la iglesia de la Virgen de la Paz, que tiene también un retablo de un recargamiento ya. Cuando yo era pequeña me decía, esta iglesia es churrigueresca, como elemento de estilo barroco español muy recargado, pero luego me he dado cuenta que tiene también algunos elementos rococó porque utiliza mucho el tema de la rocalla y los espejos. Entonces nos encontramos siempre ahí en esa historia de un poco la mezcla. De la etapa aquella es difícil porque ya era difícil que entonces todavía aquí y en Ronda, que era una ciudad así con muy malas comunicaciones, yo todavía a veces me pregunto cómo vino aquí tanta gente de tantos sitios cuando esto era el fin del mundo, ¿eh? Porque bueno, ahora tenemos carretera y todo eso, pero esto estaba completamente aislado. Entonces era difícil en una sociedad todavía donde había habido una serie de artesanos musulmanes y tal, encontrar autores, pero no sé. Claro que después tenemos algunos, pero ya más modernos, porque claro, ya en el siglo XVIII pues está Martín Galdehuela, pero él ya es neoclásico, porque claro, su obra que es El Puente Nuevo o la Plaza de Toros, la Plaza de Toros, bueno, que trabajó también este rondeño que se llamaba Ordóñez de apellido, como el torero. Sí. Pero estos ya son neoclásicos, porque de hecho la Plaza de Toros y el Puente también son dos edificios de estilo neoclásico. Lo que podemos coger de barroco es la fachada de la Plaza de Toros. ¿Tiene estilo barroco? Porque tiene lo que decimos, esa mezcla. Claro. Es que el neoclásico tampoco es un clasicismo puro, porque el tema de los frontones partidos lo mantiene. Sin embargo, todo lo que es el ruedo, la grada, con esas columnas toscanas tan puristas, vamos, eso que además es muy austero de decoración. Entonces eso con el barroco de aquí tan recargado no tiene nada que ver. Digamos un núcleo, sobre todo en la ciudad antigua, que estaría además en alguno de estos itinerarios, que estaría en torno al Palacio de Mondragón, luego iríamos hacia donde está ahora mismo el ayuntamiento, que está la iglesia de Santa María, está también la de las Clarisas, que también es de esta época, sobre el siglo XVII, XVIII. Luego estaría también el Palacio del Marqués de Salvatierra, aunque ahí hay unos elementos, digamos, extemporáneos, porque está esta especie de atlantes que tiene debajo de lo que es el balcón, que son como de elementos aztecas, un poco la influencia colonial y tal. Y bueno, digamos que muchas de esas iglesias que se empezaron después de la Reconquista van a terminarse evidentemente en estilo barroco porque es el que corresponde después, porque esto es un proceso, claro. Y hay grandes casas que también tienen su origen sobre el siglo XVII, pero claro, la gran expansión de Ronda fue en el XVIII, entonces muchas están impregnadas ya de esos elementos neoclásicos. Estoy recordando ahora mismo la casa que está enfrente del templete de la Virgen de los Dolores, digo por una cosa que está fechada, ¿no? Ambas son, tanto el templete como la casa, son de 1700 y pico, entonces estamos ya en el 18.
La escultura barroca ha sido y es de gran importancia en Ronda, haciéndose notar en su gran e imponente obra escultórica en el ámbito religioso. Cabe destacar los majestuosos retablos que se erigen en los altares mayores de imponentes iglesias como Santa María la Mayor, de la cual también cabe destacar la imponente sillería de estilo barroco. Con respecto a la escultura barroca en Ronda, ¿qué nos podrías comentar? Hombre, la imaginería barroca en Andalucía es importantísima, porque claro, estamos en un lugar donde la Semana Santa tiene mucho peso, aún hoy día, y otro tipo de imágenes de vestir, para procesiones y tal, incluso de no vestir, porque sin ir más lejos, mañana hay una procesión. La imagen esa no es de vestir, tallada. ¿No? ¿Talla completa? Sí. Pero claro, en Ronda sí que tenemos una imaginería barroca de prestigio, tan de prestigio que conocemos el autor, que eso indica también un factor de importancia, ¿no? Entonces la talla en ese sentido más valiosa es la del Cristo de la Sangre, que es del siglo XVIII, pero es de ese estilo barroco, un poco en la línea de la escuela andaluza, quizás más clásico que barroco, ¿no? Pero que es de Duque Cornejo. Y luego está también la Virgen que le acompaña, que curiosamente tampoco es una imagen de vestir, pero que parece ser que es o de Alonso Cano o de la Roldana, que era la hija también de un escultor, de Juan Roldán, me parece discípula del escultor Alonso Cano, y que es una talla imponente, ¿no?, de una virgen tipo de la Teotocos bizantina, porque es grande, pesada y que está en una postura de estar sentada y tal, y que está realizada con esa técnica barroca, barroca, se ha usado a lo largo de la historia, pero por los pliegues del manto y tal, y el estofado, que es la técnica con la que está hecha la pintura, ¿no?, de la imagen. Luego hay muchas imágenes, muchísimas, lo que pasa que es de difícil datación. La propia imagen de la patrona de la ciudad, de la Virgen de la Paz, decía que Felipe V la había traído a Ronda a caballo. No sé, eso sería una leyenda, ¿no? Pero es una imagen de vestir también y tiene todos los elementos para hacer una imagen de candelero, una imagen barroca, del tipo de la imaginería barroca andaluza. Y claro, también hubo muchas pérdidas de este tipo de imágenes durante la Guerra Civil Española, que luego también se han recuperado en la posguerra, también con un estilo un poco, también imitando el barroco de la escuela de Castillo Lastrucci, que es este imaginero sevillano que ha hecho muchas de las obras que se perdieron durante la guerra. El caso del Nazareno de Ronda, ¿no?, del Padre Jesús, porque claro, el otro es que también desapareció en esas circunstancias, ¿no? Y no sé qué otro tipo de imágenes así, porque claro, ahora mismo hay una proliferación, muchas de ellas se han hecho incluso pues, con estos elementos de los postizos, el pelo, ese realismo. Claro, muchas imágenes son recientes, pero se han tomado como modelo de la imagen barroca. El modelo es la imagen barroca, que bueno, es que además es de una gran importancia en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? La imaginería, ¿no? Claro, también como durante esta época hubo problemas también como con la peste y demás, donde la gente, digamos que recurría a la creación de cofradías y hermandades como a modo de pedirle a Dios que lo salvara de esta enfermedad y demás. Sí, bueno, parece ser que muchos de los pueblos de la comarca que tienen como patrón a San Roque, es uno de los santos preferidos para utilizarlo así como, digamos, un esvoto o un reclamo para obtener como un favor, ¿no? De hecho, se hacía no solamente con las enfermedades, sino con la sequía. Era muy recurrente, ¿no?, que cada vez que una sequía que duraba ya 3 años, pues
Pero eso lo he visto yo también, ahora que parece que la gente cree en tan pocas cosas, y sin embargo también... Sí, pero en esta época, digamos que era como más, Sí, más arraigo, bueno, traía claro, más número de la por supuesto, población. es que España ha sido muy católica hasta hace nada, vamos, hasta antes de ayer, entonces todo este peso de la tradición tiene mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que está bien que la gente crea en cosas, yo creo que es mucho peor no creer en nada, ¿no? También depende de la gente y en qué hombre, cree. que cree, pero quiero decir que las religiones siempre han tenido una parte de una aportación a los valores, digamos, de alguna forma, y al autocontrol de la parte más negativa del ser humano, ¿no? Que a veces se haya utilizado mal como todo, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de escultura siempre se nos olvida que la talla de la madera, el relieve, también es una forma de escultura, evidentemente. Y en ese sentido, pues, fue ya en el siglo XX, pero digamos que sí que se creó una escuela siguiendo un poco la tradición rosleña que ya estaba presente, por ejemplo, en la sillería del coro de Santa María la Mayor, que evidentemente es una sillería barroca. Además, yo la considero de gran importancia por sus características, que me parece buena. Y el facistol de allí del coro, ¿no? Y luego, pues, esta herencia la recogió por una obra benéfica de la duquesa de Parcén, que creó una especie de escuela de arte y oficio aquí en Ronda, en la ermita de la Caridad, allí en la Plaza Duquesa de Parcén, y trajo un maestro de Granada, que era Hernández, para enseñar el oficio de la talla aquí en Ronda. Entonces creó, digamos, una tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy. Un carpintero tallista que se llama Juan Carlos, que además es el autor de algunos de los tronos que se han hecho en los últimos años para las cofradías. Entonces creo que es un buen representante de esa tradición de la talla barroca en Ronda. Y también, con respecto al relieve, tenemos que destacar los retablos que hay en algunas Eso iglesias. por supuesto, ya hemos hablado antes de los retablos y en Santa María hay varios. Yo destacaría, por ejemplo, este que hablábamos antes, de la titular de Santa María de la Encarnación, pero luego tiene en el otro, la otra cabecera, esta iglesia tiene dos altares principales, y en el otro tiene una especie de baldaquino, un altar exento, despegado de la pared, pero que es todo de talla, de pino rojo. Es una cosa impresionante, porque tiene hasta los floreros con los detalles de las rosas y todo están tallados, ¿no? Que es una obra magnífica, siento no saber el autor, pero es una obra barroca impresionante. Yo sé que el que estuvo de sacristán en la iglesia mayor en algún momento tuvo que restaurar algunas piezas de esta construcción del baldaquino porque también se habían deteriorado. Claro, es que la iglesia fue usada hasta como hospital y todo durante la guerra, ¿no? La iglesia de Santa María. La pintura barroca en Ronda no ha tenido una gran representación, siendo escasas las obras que se conservan de este periodo, y en las que se conservan podemos observar ciertos rasgos característicos del gótico. Y con respecto a la pintura barroca en Ronda, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la pintura, claro, en Ronda no ha habido un museo importante. La pintura que haya habido de estas características pues serían de colecciones privadas de familia. Y, hombre, en las iglesias, en algunas, y claro, la mayor parte de las cosas que tienen son esculturas o son relieves, como hemos dicho antes, en los retablos. Y claro, y pintura, sé que hay un autor que creo que es del siglo XVIII, que es José de Ramos, que parece ser que es el autor de una pintura mural
curiosamente al fresco que hay en Santa María, que representa a San Cristóbal. Claro que esa pintura en sí misma no parece muy barroca, porque resulta que está pintada en un arco apuntado. Entonces, y además ese tipo de representación tan dramática, que tiene un punto de, no sé, casi de gótico también. Pero claro, si este es el autor, que es mucho más reciente, pero como utilizó esa técnica, digamos, que era un poco obsoleta en esta época de la historia, quedó así como si fuera mucho más antigua, ¿no? Después hay algunas pinturas que por sus características podrían ser también barrocas, como por ejemplo una representación de Jesús en casa de Nicodemo, que hay en la iglesia del Espíritu Santo. Y muy curiosa porque, claro, se ha intentado o se ha hecho como que los personajes estaban vestidos al uso de la época en la que se pinta. Nosotros pensamos que es la época de Jesús y te choca que haya un San Pedro que tiene una gafa, ¿no? Sin más, hemos podido comprobar que el barroco, ese estilo ostentoso y dorado del siglo XVIII, también quedó plasmado en Ronda, haciéndose notar y dejando un importante patrimonio material del que los rondeños deben sentirse orgullosos.